Bueno, buenas. Muchísimas gracias, bueno, por compartir lo que sería este espacio, lo que vamos a estar compartiendo en este webinar, que vamos a estar hablando de lo que es la facilitación y lo que es la gestión del cambio como tal. Bien, entonces con esto aquí pongo a compartir. Muy bien, entiendo, ¿se ve la presentación? Entiendo que sí. Así que Clarito. estamos listos para arrancar. Bueno, muy bien. ¿Cuántos cambios estamos viviendo al mismo tiempo? ¿No? Estamos de verdad que en un mundo súper cambiante, las organizaciones están cambiando más que nunca. Puede ser incluso agobiante la cantidad de cambios que pueden estar sobre la mesa y cada vez está pues poniéndose más en juego lo que es hablar de change management, ¿no? Antes de entrar en toda esta historia, voy a presentarme un poco para lo que va a ser la sesión del día de hoy. Y bueno, voy a empezar aquí con una breve presentación mía, contándoles de cuál fue mi primer contacto con el change management, porque es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, ¿no? Mi primer contacto de change management con una organización, ¿vale? Fue con Telefónica. Y aquí estoy yo, este fue el momento en el que esto ocurrió. Ahí está Claudia, ahí tengo unos 11 años más o menos. Y lo que pasa es que mi papá trabajaba en Telefónica en ese momento. En ese momento la organización se llamaba, era Telcel, era otra marca. Y yo como una niña de 11 años, yo estaba enamoradísima de la empresa donde trabajaba mi padre. Me encantaba Telcel, yo tenía, bueno, todo, mochila, toda clase de gadgets que eran pues de la organización de mi padre, que yo tanto admiraba. Vamos, yo estaba así, pero totalmente enamorada de la marca, ¿no? Una niña de 11 años que lo que hace es admirar a su padre. Un día llega mi papá y comenta en la casa que ya su empresa ya no va a ser Telcel, ¿no? Sino que va a ser comprada por algo llamado Telefónica y va a pasar a ser Movistar. Bueno, esta niña de 11 años se le ha roto el corazón y yo he entrado así como en un qué. Y yo he empezado a preguntarle a mi papá tantas cosas, como una niña de 11 años, y mi papá estaba nervioso. Mi papá estaba así como que mi madre también le ponía unas caras así como que, uff, ¿y eso qué significa, no? Y yo podía notar y sentir la ansiedad que sentía mi padre. Yo lo sentía. O sea, yo sentía que él estaba nervioso, él estaba preocupado, así él tratara de hacer lo que fuera por ocultarme que él estaba en una incertidumbre muy grande ante lo que iba a ser esa compra, ¿no? Pero algo pasó. Fueron pasando los días y yo empecé a ver que mi papá estaba más tranquilo, más optimista, incluso emocionado por lo que iba a ser, ¿no? Esa famosa llegada de lo que era la nueva marca, ¿no? Ese proceso de compra. Y yo entonces, como una niña, esto sí, esta compra ya fue un poco más grande, ¿vale? Pero yo igual, más adolescente, porque realmente esto ocurrió hacia el 2005, yo ya estaba un poco más grande, pero yo tenía en mi corazón igual lo de Telcel. Bueno, ya vi que mi padre estaba más tranquilo, entonces yo decidí quedarme tranquila. Ese fue como mi primer contacto con lo que fue la gestión del campo. Y es muy interesante porque una cosa, digo, en las organizaciones vemos caras y corazones vemos en la casa, ¿no? Pero algo sí que fue ocurriendo que mi papá, yo lo empecé a ver mucho más positivo ante lo que era ese campo. Luego pasaron los años, yo crecí, ¿no? Entonces estudié mi carrera y tuve mi segundo contacto con lo que fue la gestión del cambio y la tuve en la universidad a través de una carrera muy conectada con lo que es el desarrollo organizacional. Yo estudié una licenciatura en relaciones industriales y lo que estudiamos es la cultura, el cambio en las organizaciones, las personas, recursos humanos, etcétera. Y allí yo aproveché ya mucho más grande, pues tuve esa conversación con mi papá de preguntarle, oye, cuéntame cómo fue ese proceso, ¿no? El famoso cambio de marca que ocurrió. Y él me contó una serie de cosas y ahí él me contó y me dijo, es que teníamos algo que se llama la gestión del cambio. Dije, o sea, esto tiene un nombre, ¿no? O sea, todo este proceso ha tenido un nombre, ¿no? Y ya con ello, continué con mi carrera y tuve mi tercer contacto con el change management y aquí sí fue donde yo tuve un cortocircuito, realmente. Entro en contacto ahora con Evergreen, esto fue ya hace unos 7 años, entro en contacto con Ángel, compañero en Evergreen, y me habla de change management y me encuentro un change management que me están hablando de un cambio de requisitos, de un proyecto, y yo simplemente colapsé.
O sea, yo no tenía ni idea y yo decía, pero si change management es esto en la organización, no entiendo qué es lo que está ocurriendo aquí. Yo sé de change management o creía saber y luego me encuentro con un change management en un entorno de proyecto del cual no me enteraba nada en ese momento. Poco a poco fui adquiriendo conocimientos y entré a entender finalmente qué es lo que era esto del change management. ¿Y por qué comparto esto? Porque son varios que seguramente para matizar y antes de hablar de facilitación está bien en profundizar y entender bien qué es lo que implica la gestión del cambio propiamente. Bueno, aquí está como un poquito de humor también por la hora en la que estamos, ¿no? La cantidad de gente que entiende que es el change management, yo no estaba en esa lista, sin ninguna duda. Hasta que finalmente tuve el insight y dije, ok, ya lo estoy entendiendo. Entonces ya desde hace unos años trabajo activamente con lo que es facilitar lo que son los procesos de cambio organizacional. Hay una gestión del cambio que tiene que ver con esta definición es de Proce y me gusta bastante, que la gestión del cambio es una disciplina que guía estructuradamente cómo preparar y apoyar a las personas para el cambio, dando soporte en transitar de un estado inicial a un estado deseable. Proce, por cierto, es un organismo que trabaja en temas de change management, así como hay otros también, pero esta definición me gusta bastante. Y el cambio siempre existe. Entonces, lo que ocurre es si somos conscientes de ello y si orientamos con intención el cambio o no. O sea, porque siempre van a haber cambios. La cuestión es si los orientamos o no. Y finalmente, un matiz muy importante, que es diferenciar lo que es el change management en proyectos y el change management organizacional, que fue lo que esto al principio a mí me hizo cortocircuito en mi tercer contacto con el change management, ¿no? El día de hoy nos vamos a estar enfocando en este change management organizacional, que tiene que ver en que sí, hacemos proyectos, pero todo proyecto que hacemos lo hacemos para transformar, cambiar, impactar en la organización y eso se debe gestionar y se debe también facilitar. Queda fuera de alcance para el día de hoy lo que es el change management en proyectos, pero que también está muy interesante. Pero si alguno aquí es project manager, seguramente conocerá muy bien a qué nos estamos refiriendo con esto, ¿no? Que incluso si navegamos en el mercado, a veces si vemos change manager, cuando yo digo, cuando no me entero de nada, es que es el de gestión de proyectos, ¿no? Cuando hablan de la organización, es que es el otro. Pero son unos matices que creo que es muy interesante que los vayamos conociendo, para hacer mucho más común lo que es el lenguaje y hablar de lo que es gestión del cambio. ¿Por qué change management? Fundamental. Hay varias cifras, datos muy relevantes, muy impactantes de por qué el change management. Uno de ellos, por ejemplo, los proyectos con change management muy bueno o excelente tienen probabilidades de 7 veces más de cumplir los objetivos o superarlos. Esto es bastante. O, por ejemplo, un buen change management en proyectos se correlaciona con una probabilidad de que el 65% de los proyectos terminen en plazo y que incluso cumplan el presupuesto, ¿no? Eh, Fíjense que habla del change management organizacional. Incluso podemos ver a veces se habla como de CM, como change management, o CM, organizational change management. Bueno, solo por conocer un poco los matices. Las organizaciones que hacen prácticas de gestión del cambio tienen el doble de iniciativas estratégicas exitosas. Según McKinsey, el 72% de las transformaciones no son totalmente exitosas, siendo las principales causas que los líderes no dan suficiente soporte a los cambios y por la propia resistencia de los empleados. Algunos familiarizados con esto, seguramente lo vivimos todos los días. Otro más, aunque hay muchos estudios y hay reportes y hay datos de esto, durante el 2022, este llama la atención, el empleado promedio enfrentó 10 cambios organizacionales. En el 2016, solamente 2. O sea, que hay hoy en el 2024. O sea, estamos ante un cóctel, ¿no? De un sinfín de cosas que ocurren al mismo tiempo que, pues, no pasa nunca desapercibido, ¿no? Finalmente, la productividad de los empleados puede disminuir hasta un 30% durante periodos de cambio. O sea que si el cambio no se gestiona bien, tiene impacto en el clima, tiene impacto en la productividad, tiene impacto en la eficiencia. No obstante, a pesar de estos datos, es curioso porque las primeras partidas que a veces se recortan en los proyectos, etcétera, son las de change management, ¿no? Pero bueno, eso puede quedar luego para algún foro de discusión. Sí creo yo, y esta es nada más mi opinión, que poco a poco pues está teniendo más auge lo que es esta disciplina, simplemente por el tipo de entorno en el que estamos, y cada vez necesitamos más herramientas para poder ser más efectivos y lograr pues esos cambios que queremos. Así que tenemos el Change Management como proyecto, es decir, podemos
Aquí vamos a ver una primera parte relacionada en cómo podemos entonces tal cual estructurar el cambio como si fuera un proyecto. Y luego, sobre todo, ver esa parte de cómo los proyectos cambian la organización y tiene que ver con esa facilitación. De Change Management como proyecto, hay varias cosas aquí que podemos rescatar y es que tal cual podemos gestionar un cambio como si de un proyecto se tratara. ¿Cómo haciendo qué? Por ejemplo, estableciendo una visión de proyecto, es decir, una visión del cambio. Ese propósito, ese establecimiento de objetivos, de dónde nos vemos, igualito como si fuera un proyecto cualquiera, bueno, tal cual, lo podemos hacer con nuestro proyecto de cambio. Identificar stakeholders. En este caso, podemos identificar pues, los impactados por el cambio, si son directamente afectados, si no son directamente afectados. Podemos identificar su influencia dentro de la organización. Es decir, podemos mapear literalmente stakeholders e incluso diseñar acciones hacia ellos. Todo esto muy del punto de vista de la gestión del cambio, ¿no? Aquí estamos propiamente hablando de gestionar. Podemos elegir métricas e indicadores y deberíamos, es importante medir tanto los outputs como los outcomes de lo que implica el cambio. Entonces aquí, bueno, hay una serie de métricas, dependerá del caso de qué vamos a elegir. Definir un alcance, ¿no? Oye, esto es para toda la organización, es para toda la organización más proveedores, esto impacta solamente a un equipo. Definir alcance, tal cual como un proyecto, ¿no? Esto es aquí una gestión pura y dura. De hecho, muchas veces cuando se buscan roles de change management, hay mucho foco en lo que es este tipo de tarea, ¿no? Identificar riesgos, ¿no? Identificar riesgos ante el cambio, porque puede ocurrir, las probabilidades de ocurrencia, cómo vamos a hacer las mitigaciones, gestionar otras restricciones como los plazos, los presupuestos. Hay gente que quiere el cambio ya y sabemos que a veces eso puede tardar. Los recursos no son infinitos, tal cual como un proyecto, ¿no? Planificar acciones, comunicaciones, formación y más. Y ahora en la parte de facilitación nos meteremos más en esta parte. Pero si hay una parte de planificar, ¿no? ¿Qué acciones hay? ¿Un plan de trabajo? Sí. Depende del enfoque de change management que se use, será muy predictivo y muy detallado todo ese plan, o podrá tener un enfoque más ágil, trabajando por ciclos más cortitos. Pero a fin de cuentas estamos hablando de planificar, ¿no? Junto con ejecutar, medir y revisar. Y muy interesante, por supuesto, integrar dentro de esto lo que es el uso de modelos de change management que permiten enmarcar los hitos y las tareas. Por último, este creo que es relevante, generar cambios viables, factibles y deseables. O sea, ese mismo análisis que hacemos, así como en el design thinking, eh, para construir un producto, bueno, al momento de plantear un cambio, no siempre nos planteamos que sea deseable. Muchas veces vamos solamente por la viabilidad o porque dan los números eh, y no siempre consideramos la deseabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, el integrar estos conceptos puede ser algo pues bastante enriquecedor y que puede dar una buena estructura para la parte de lo que es la gestión. No obstante, esto por sí solo no nos garantiza que la gente vaya a cambiar. O sea, yo puedo hacer todo esto y no por eso la gente cambia, ¿no? Me puede ayudar y me ayudará, sí, pero no será necesariamente suficiente. También cuando hablamos de gestión, podemos incluso hablar de lo que es apoyarnos de métodos como Kanban para visualizar, ¿no? Ese plan de trabajo, por ejemplo, pueden ser prácticas muy interesantes. Tal cual, fíjense, como un proyecto que podemos hacer seguimiento, cómo vamos a medir, pero eso no significa de nuevo que la gente cambie solo porque estemos haciendo esto y esté puesto en un Kanban organizado y se vea bien. O sea, cambiar implica mucho más que simplemente planificar, ¿no? Y mencionaba anteriormente, para no dejarlo pasar, que durante esta parte o esta fase, digamos, muy relacionada con la gestión o planificar acciones, etcétera, viene muy bien integrarlo con lo que son distintos, puede ser un modelo o usar varios hitos. Aquí vamos, al momento de hacer un plan y es, ok, ¿qué acciones voy a hacer? Bueno, por ejemplo, está el modelo de Kotter. El modelo de Kotter tiene 8 pasos que sugiere que se deben gestionar y hacer para que un cambio ocurra, ¿no? Desde consolidar una visión, habla de crear como una coalición, un equipo, ¿no? Que se encargue de liderar el cambio, etc. No obstante, lo propone como una serie de pasos, pero de nuevo, el modelo por sí solo no me es una garantía de que las personas
cambien. ¿Me ayuda? Sí. ADKAR es otro modelo también bastante conocido. ADKAR puede ser bastante bueno para, sobre todo, cambios que implican el uso de una nueva tecnología, una nueva herramienta. No obstante, todos los modelos tienen sus pros y sus contras y dependerá del momento en que lo usamos, ¿no? De la situación, pero sí que podemos elegir y está muy bueno para poder enmarcar las tareas de ese proyecto de cambio, ¿no? Oye, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué equipos voy a trabajar? ¿Con qué stakeholders? A lo mejor hay un stakeholder que desea muy poco el cambio, tiene poco conocimiento, es decir, nos ayudan a hacer más enriquecedor ese plan de trabajo. Kubler-Ross es otro, por ejemplo, que nos habla, aquí fue lo que le pasó a la niña de 11 años con Telefónica, ¿no? En ese entonces con Telcel. Ese shock, ese miedo, esa curva, ¿no? Esa curva emocional que hay a lo largo del cambio. Es decir, que modelos existen, tenemos, los conocemos, lo más interesante puede ser también cómo los utilizamos para enriquecer el plan de trabajo, pero también vamos a ver ahora en esa parte de facilitación cómo también podemos sacarle partido a estos modelos. La curva de Roger es otro, que habla de que hay un grupo más innovador o que los primeros se adhieren al cambio, ¿no? Y hay distintos ritmos, digamos, de adopción del cambio. Lean Change Management también, a mí me gusta bastante. En fin, hay todo, digamos, un sinfín de modelos de los que nos podemos valer para ser más, tener una estructura, digamos, más limpia, que nos ayude a transitarla y navegar esas aguas del cambio. Así que bien, también, cada vez estamos integrando más conocimientos y no solamente modelos que están relacionados con el change management. ¿Como cuáles? Bueno, primero entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra mente, cómo funcionamos los seres humanos al momento de cambiar. Cada vez se habla más de neurociencia, estamos viendo cómo funciona, por ejemplo, la amígdala cuando hay niveles muy altos de estrés, que nos bloqueamos. O sea, cada vez hay una aproximación también más de entendernos como seres humanos ante el cambio. ¿Bien? O las neuronas espejo, cómo funciona la neuroplasticidad a lo largo de la vida. Es decir, toda esta serie de conceptos también nos ayudan mucho, digamos, para ya dar ese paso de decir, ok, hay cambio en todas partes, ¿no? Ya tenemos una visión, tenemos un modelo, tenemos acciones. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Entonces, no por hacer los puntos anteriores, como decía, eso no hace que la gente de verdad cambie. Las personas cambiamos por varias razones. Vamos a enfocarnos en estas otras, vamos a enfocarnos en lo que es esta parte de facilitación, ¿no? Entonces, ese por dónde empiezo. Bueno, hay que facilitar. ¿Y qué sería entonces facilitar? Versus lo que tiene que ver la gestión va más relacionada con la planificación, con esa medición, con ese management. La facilitación tiene mucho más que ver con el acompañamiento de las personas a lo largo del proceso. Fíjense que esta definición, por ejemplo, habla de apoyar a los individuos en la transición. Entonces, creo que esto es bien interesante porque aquí, y ahora lo que vamos a ver, vamos a explorar algunas premisas y algunas herramientas muy concretas que podemos usar con equipos, con personas, para generar esas conversaciones y generar y detonar ese proceso de cambio que está escrito en el plan, ¿no? Bueno, esperemos que esté planteado en algún punto, pero vamos a por ello. Premisa 1, muy importante, seguridad psicológica como cimiento. O sea, si queremos ser exitosos en un cambio organizacional, de la magnitud que sea, mientras más seguro sea el entorno, mejor. La seguridad psicológica, para los que me conocen, saben que soy muy fan de lo que es el concepto de la seguridad psicológica. Y es que está estudiada de ser el factor que más influye en el éxito de los equipos y también influye en el éxito de los cambios. ¿Por qué? Porque cuando la gente puede pensar en voz alta, la gente te puede decir de verdad lo que siente sobre ese cambio, lo que piensa, cómo lo ve, incluso darte ideas de cómo hacerlo mejor. Pero si no hay un entorno seguro, lo que tenemos es un entorno de pánico, de miedo y de incertidumbre. Yo estoy convencida que lo que le pasó a mi papá en ese proceso de cambio tan importante fue que él empezó a sentirse seguro, él empezó a sentir confianza. A pesar de la incertidumbre, él confiaba en los líderes y en lo que estaba ocurriendo. Y esa parte fue absolutamente fundamental y hoy en día la vemos en las organizaciones. Un entorno seguro. Entonces aquí es como, bueno, a lo mejor no sabemos bien a dónde vamos, pero nos sentimos bien y nos sentimos en confianza
y podemos ser nosotros mismos ante lo que venga. Premisa 2, involucrar a las personas. Entonces, ¿no? O sea, si involucras a las personas, y esto está cada vez más demostrado, involucrar a las personas en el cambio, sea en el diseño, sea en la ejecución, sea en hacerlo owners de algunas acciones, sea preguntarles su punto de vista, involucrarles dentro de lo posible. Esto obviamente va a depender de la cultura. Hay culturas, digamos, más flexibles que empoderan más a las personas, otras que no, pero el hacerlo de verdad ayuda muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Todavía seguimos imponiendo muchos cambios y de verdad que puede ser muy interesante el enfoque de cuando las personas son de cierta manera involucradas, aparte se mitigan las resistencias, las personas se sienten más cómodas. Premisa 3, gestionar expectativas y paciencia. ¿Por qué? Porque puedo predecir cuánto voy a tardar en hacer un plan de change management, pero no podemos predecir cuánto tiempo van a tardar en cambiar ciertos comportamientos. Podemos saber o a lo mejor hacer ciertas estimaciones de cuándo va a estar listo un software, pero no necesariamente cuánto tiempo va a tardar la gente en trabajar con el nuevo software eficientemente, logrando buenos resultados. Así que esto, vamos, resulta también fundamental. Antes de hablar de tools y de prácticas, ¿no? Bueno, por aquí hay otra premisa. Plantea acciones que no sean nada más comunicación y formación. Este es un clásico. Creo que venimos por mucha inercia, muy enfocados en solamente comunicación y formación. Está muy bien, la comunicación corporativa es súper importante, pero la gente no cambia solamente por un email o la gente no cambia solamente porque fue un curso. O sea, hace falta otro tipo de contacto con las personas, de conversaciones, para lograr, pues, transitar y llegar a ese lugar donde queremos. Esto que comparto aquí, bueno, son screenshots aleatorios de algunas descripciones de puesto de Change Manager. Y es interesante porque si lo leemos y lo vemos, por ejemplo, fíjense las tareas, ¿no? Elaborar plan de comunicación, realizar banners, carteles, infografías, realizar cursos. En este otro piden, por ejemplo, en los deliverables, Tailor Change Management Plans, ¿no? Como hacer planes. Y de nuevo vuelve a salir comunicación, training. Es importante, sí. O sea, ahora no digo que las comunicaciones corporativas no valen, son fundamentales, pero no es lo único. Entonces debemos empezar a enfocar acciones, o sea, ¿dónde está aquí como esos workshops con las personas, el conectar con las personas, entender y sobre todo transformar en insights lo que dicen y saberlo convertir en acción, ¿no? Entonces, bueno, la buena noticia es que poco a poco vamos avanzando y vamos entendiendo el change management desde otra visión. Cuando antes las organizaciones eran, pues, y los cambios también eran mucho más predictivos, a lo mejor con comunicación y formación era suficiente. Pero hoy en día sabemos que navegamos otro tipo de cambios. Así que, bueno, viendo estas premisas son como el cimiento, ¿no? Que nos permiten esos principios, maquetar un posible toolkit. Vamos a compartir aquí algunas prácticas que podemos hacer para conectar mejor con las personas. Eh, Hoy nos vamos a enfocar en conectar con las personas, pero es cierto que también no olvidemos el cambio sistémico, estructural, etc. Pero el día de hoy vamos a irnos a esa facilitación de personas propiamente. Toolkit, herramienta número 1, retrospectivas del cambio, ¿no? Así como en los que trabajan en un entorno ágil hacen retros para ver cómo fue su sprint, podemos plantear concretamente espacios para hablar y estructurar conversaciones y reflexiones sobre la gestión del cambio o del propio cambio. Y un ejemplo de ello muy concreto puede ser, por ejemplo, y por eso me detuve al principio con los modelos, podemos usar el modelo ADKAR y en vez de simplemente utilizarlo nosotros como un agente de cambio, ¿no? Como haciendo planes, que está bien, ¿por qué no traerlo en una retrospectiva con las personas y dejar que las personas, por ejemplo, se ubiquen en este modelo de dónde creen que están? Esto yo lo he hecho y tiene unos resultados bastante interesantes, de decir, oye, yo estoy en knowledge o yo necesito más habilidad, yo me veo aquí, siento que la organización estamos más acá. O sea, los propios modelos pueden ser un rompehielo de conversación muy bueno. O sea, no tiene nada que ver hablar a partir de un modelo que hablar a partir de cómo vas con el cambio, ¿no?
Otra posible actividad también puede ser relacionada con estas retrospectivas, que incluso las propias personas identifiquen si sienten algún tipo de resistencia. Hay quienes dicen, uy, bueno, pero si queremos generar conversaciones, esto obviamente depende de la cultura, de la organización, etcétera. Pero en algunos equipos puede funcionar súper bien. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos es una lista de tipos de resistencia, por ejemplo, sabotaje, confusión, desviación. Entonces les hemos puesto una descripción de qué significa. Y los puntitos son donde las personas han puesto que han sentido que han tenido algún tipo de resistencia. Luego con algunas conversaciones, por supuesto, de, oye, ¿por qué? ¿En qué momento? Y esto nos permite romper el hielo y ver dónde están las personas y generar esas conversaciones que son tan necesarias. Igual lo mismo, otro modelo más, el Kubler-Ross, ¿no? De esa curva del cambio de las emociones, o que se asimila a un proceso de duelo, ¿no? Pues lo mismo, ¿dónde se ubican? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo estás transitando? Entonces, esta misma dinámica, podemos plantear un flip chart con la curva. Si es un equipo pequeño, si es un equipo grande, bueno, podemos hacer incluso encuestas, o sea, podemos irnos de otras maneras si también el volumen de gente es muy alto, pero lo que voy es que podemos identificar que sean las propias personas quienes digan dónde están. Que por cierto, uno de los temas que tienen ciertos enfoques del change management es que como que el change manager es el que define dónde están las personas, ¿no? Como fulanito aquí, tú acá, tú acá. A mí en la realidad eso no me funciona muy bien, sobre todo en equipos remotos, etcétera, que es que yo no puedo ver a las personas. Entonces, de verdad que me da muy bien hacer más a las personas responsables de ubicarse ellos mismos en dónde creen que están. Lo mismo, retrospectivas, todas esas plantillas que hay de retrospectivas, etcétera, el marco, el ancla, todas las podemos modificar y hacerlos en torno a conversaciones de gestión del cambio, cómo lo ves, qué falta, qué está difícil, qué necesitas. La rueda de emociones también, este es un clásico, ¿no? De cómo vienes, bueno, cómo estás viviendo el cambio. Lo bueno de estos es que pueden ser bastante rápidos si quisiéramos, tan en profundidad también, pero pudiéramos usarlo al finalizar una reunión. O sea, hay varios espacios que pudiéramos aprovechar de la organización, sobre todo si no tenemos suficiente sponsorship para tener espacios de mayor, digamos, alcance. Podemos meter distintos de estas, de lo que yo llamo detonadores de conversación, ¿no? Priorización de insights, porque todo esto lo que produce son insights del cambio. Y también es muy importante que sepamos qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, pedirle a las propias personas que prioricen, oye, ¿qué necesito ante este cambio? ¿Cuál es mi must? ¿Cuál es mi should? Y permitirles, y junto con este tipo de herramientas, facilitar esa conversación y esa generación de insights puede ser de muchísimo valor, porque de aquí ya nos llevamos un plan de trabajo, ya nos llevamos, ¿no?, acciones que podemos ejecutar, etcétera. Más herramientas, ¿no? Para salir un poco de las retrospectivas. Por ejemplo, los 6 sombreros para pensar, varios, muy probablemente a lo mejor varios conocen. Lo que estos sombreros representan son 6 modelos distintos de pensamiento, asociados cada uno a un color. Por ejemplo, el blanco representa los hechos, objetivos, datos, números, el rojo las emociones, el verde es las ideas, el pensamiento transversal, el amarillo tenemos el pensamiento positivo, el beneficio, ¿no? Alguien en un sombrero amarillo te hablaría del beneficio del cambio, todas las cosas buenas que van a salir de ahí. El azul habla de los procesos, próximos pasos, procedimientos. El negro tiene que ver con la parte negativa, los riesgos, eh, dónde están los desafíos del cambio. Y con esto, o sea, podemos con estos mismos sombreros, esto es todo un mundo, ¿no? Todo lo que es los 6 sombreros para pensar, pero pudiéramos utilizarlos para conversaciones de cambio. E incluso cuando una persona está, como llamo yo, muy en el negro, invitarles, ¿no?, a otro modelo de pensamiento más creativo, más transversal, cómo se sienten. Puede ser un ejercicio absolutamente interesante. Incluso a veces lo he hecho conmigo misma en cambios que he tenido yo y yo misma me pongo mis sombreros para ver la perspectiva desde otra visión. Porque un proceso de facilitación del cambio requiere darle a las personas otras visiones. Entonces, a través de este tipo de técnicas podemos fomentar o sembrar esa semilla, ¿no?, de mirar a través de otro cristal la realidad.
Otro más que pudiéramos hablar, pudiéramos aplicar algunas herramientas de design thinking, que puede ser bastante interesante, como el Customer Journey. El Customer Journey, pues es esta herramienta en la que representamos esos distintos touch points o puntos de contacto o el tránsito o el camino que hace una persona a lo largo de una experiencia o de un proceso. Imaginemos, ¿no? En una tienda, el Customer Journey de alguien que va a comprar en una tienda, bueno, entra por la tienda, ve el producto, decide, compra, se va. Bueno, pudiéramos diseñar un Customer Journey del cambio con los propios afectados del cambio, por ejemplo, ¿no? De cómo ellos lo verían, qué pasos verían ellos que son necesarios. Claro, esto estaría muy bien en una etapa muy pronta del cambio cuando se está diseñando, pero ¿por qué no? O sea, son herramientas tal cual, en vez de diseñar un producto, podemos utilizarlas para diseñar un cambio y hacerlo con quien mejor que los afectados. Lo mismo el mapa de empatía. ¿No? El mapa de empatía es bastante interesante. Esto es un ejercicio real, ¿no? Hecho con un equipo, empatizando sobre pues un cambio que están implementando en una plataforma, ¿no? Y es, oye, ese mapa de empatía nos permite, desde el punto de vista del afectado por el cambio, pues generar una mejor experiencia ante lo que es esa transición del cambio. Más interesante aún es hacer el mapa de empatía con los afectados reales, porque lo podemos hacer a modo de hipótesis. Si yo, Claudia, puedo hacer yo este mapa sobre un equipo con lo que yo empatizando, percibo, pienso, etcétera. O versión 2, puedo directamente con el equipo pedirles qué oyes, qué sientes, qué piensas, qué ves y también qué te gustaría pensar, sentir, ver. Entonces, esto es un generador de conversaciones brutal. De nuevo, mucho mejor de, oye, ¿cómo vas con el cambio, no? ¿Qué te parece? Esto, vamos, da unos insights geniales. Aparte que permite generar al mismo tiempo, fortalecer la premisa una de la seguridad psicológica. Al mismo tiempo, la propia manera en que facilitamos, conectamos, eso también tiene un impacto que puede ser bastante positivo. Bueno, otra más por aquí, Delegation Poker. Varios aquí, y fíjense que esto, lo que estoy haciendo, recopilando varias herramientas que ya existen en el mercado y que usamos, ¿no? Solo que no siempre se nos ocurre utilizarlas específicamente para lo que es el change management o lo que es esa facilitación sobre todo del cambio. Podemos usar el Delegation Poker. El Delegation Poker lo que hace es con estas tarjetitas, vemos distintos niveles de delegación y pudiéramos usarla como una herramienta para generar acuerdos entre, por ejemplo, un equipo y una persona que ejecuta un cambio. Por ejemplo, oye, esto va a ser un cambio nivel 3. Es decir, yo voy a consultar a los afectados, pero lo voy a decidir yo. O esto va a ser un cambio nivel 7 o va a ser un cambio tipo 1. O sea, de verdad que puede crear un buen lenguaje y un buen entendimiento y una buena gestión de expectativas también, el uso de Delegation Poker. También el Delegation Poker tiene la variante de hacer un tablero, ¿no? Un tablero de cambio, que incluso pudiéramos hablar de especificar niveles de delegación, en este caso de autonomía o de qué tanto se espera que las personas participen, o el equipo, o el individuo, o esos afectados, digamos, por el cambio, en sus distintos hitos. Entonces, por ejemplo, a lo mejor en el diseño del espacio es algo que va a ser recursos humanos, que es, digamos, el impulsor del cambio junto, en nivel 4, ¿no? Un acuerdo con las personas. A lo mejor va a ser un nivel 3 o lo que fuera. Pero fíjense la conversación que pudiéramos tener y sobre todo el acuerdo y gestión de expectativas que pudiéramos generar. Estos son posibles usos. Aquí con esto la idea es simplemente dar un abreboca de infinidad de cosas que nosotros podemos inspeccionar y adaptar a la realidad de nuestra organización. Por aquí tenemos un par más. Un listado de creencias. Este ejercicio es bastante interesante. Lo que haríamos aquí, vamos a pedir a las personas que hagan una lista de creencias que tienen en relación hacia el cambio. Esto es un ejemplo de creencias hacia un cambio hacia la agilidad.
pero realmente puede ser un cambio, o sea, cualquier cosa, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Que las personas enlisten, esto sí sería modo de dinámica, hacen una lista, ¿no? De cosas que creen. Y luego incluso pueden seleccionar y votar por creencias compartidas, etcétera. Y aquí esto luego lo que nos permite es dar puerta de entrada a reflexionar, cuestionar de dónde viene esa creencia, por qué la tienes, qué tendría que pasar para que cambiaras esa creencia, porque a fin de cuentas, recordemos que la gestión del cambio implica, de cierta manera, pues un cambio de creencias. Entonces, el trabajar directamente, hacer dinámicas, conversaciones que vayan directamente a la creencia, puede ser una opción también bastante interesante. Y finalmente tenemos por aquí la última por hoy, simplemente Power Questions también. Los Power Questions, bueno, o esas preguntas potenciadoras, son muy típicas del coaching, pero de verdad que podemos utilizarlas con las personas en un proceso de cambio. Eh, y a través de la pregunta podemos lograr impactos bastante relevantes. Entonces, podemos con esto, con una persona, en vez de simplemente conversar, ¿no? Y es preguntar cosas. Entonces, algunas pueden ser, por ejemplo, qué beneficios podrías obtener si cambias ahora mismo, cómo te sientes, cómo te quieres sentir. Bueno, aquí hay simplemente un listado general, ¿no? Pero, por ejemplo, cómo puedes convertir tus miedos en un motor para el cambio. Y tener una conversación, en verdad, muy basada en la pregunta poderosa que permita, en este caso, al individuo, ver las cosas desde otra perspectiva. Más que nosotros imponerles una visión, permitir que ellos descubran una visión diferente. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué otros puntos de vista pudieras utilizar para ver este cambio? Si tuvieras que gestionarlo, ¿qué harías diferente? Muchas veces, sin darnos cuenta, lo que hacemos es, al escuchar, es responder. Pero es muy interesante el ejercicio de más bien dar una pregunta y que sea la otra persona el protagonista de la conversación. ¿Qué me gusta mucho de esta herramienta? Que es gratuita y no requerimos permiso ni nada. O sea, el arte de la pregunta podemos hacerla indistintamente del rol que tengamos en la organización. Y de verdad que puede ser un detonante fantástico para las personas durante un proceso de cambio. Así que con esto, bueno, esto era simplemente para dar algunas ideas de herramientas. Hay muchas otras que se pueden utilizar, que se pueden crear también. Creo que lo interesante de todo esto tiene que ver primero en inspeccionar y adaptar. Eh, Quedarnos con un mensaje también que gestionar es importante y básico. O sea, esa planificación, ver quiénes son afectados, mitigar riesgos, es fundamental, pero es en esa parte de facilitar donde está la diferencia, en encontrar esos mecanismos para conectar con los individuos. Allí hay una diferencia. Hoy hemos visto un abrebocas de un posible toolkit, esto muy enfocado en individuos o personas, de esos que podemos hacer uno a uno con un equipo, etcétera. Pero no nos olvidemos, por supuesto, de las acciones más sistémicas, transversales, etcétera. A veces hay que cambiar el sistema de objetivos, a veces hay que cambiar la compensación, a veces hay que cambiar las herramientas, la manera de gestionar reuniones. O sea, no nos olvidemos también de esos aspectos hard, ¿no? Que están por ahí dentro de la organización, que también son necesarios para que los cambios puedan ocurrir. No obstante, hoy hemos estado más en el alcance persona. Y estos son solo ideas. Quiero invitarles a que generen sus propios toolkits y sobre todo, muy interesante creo que es viralizar prácticas que sean fáciles, que sean sencillas. ¿De qué? De manera que otras personas de la organización las puedan hacer. Un mapa de empatía es algo lo suficientemente sencillo para que un manager, otra persona de otro equipo, etcétera, pueda ejecutarlo y lo pueda hacer versus a lo mejor esa parte más de la gestión, análisis, etcétera, que a lo mejor requieres a alguien más especialista. Pero es que una organización no cambia por un change manager. La organización cambia porque dotamos y digamos que generamos varios agentes de cambio que viralizan los cambios. Entonces, el poder
dar herramientas sencillas y fáciles, creo que es algo que es súper importante. Porque a veces uno llega y uno dice, ajá, me toca tener esta conversación, ¿qué hago? Bueno, generen mini espacios. Usualmente este tipo de acciones, como hablaba al comienzo, no se prioriza mucho en los proyectos, ¿no? Se prioriza todo lo demás, pero cuando se trata del change management, no hay tanto espacio. Entonces, usar mini espacios. Al finalizar una reunión, de icebreaker, un espacio por aquí, uno por allá, power question por aquí, otro por allá. Si tienen sponsorship, por supuesto, mejor que mejor, porque pueden hacer cosas más grandes, etcétera. Pero esto depende, obviamente, de las condiciones en las que estemos y de la organización. Y finalmente, un par de ideas, poco es mejor que nada. O sea, nunca, y de nuevo, aceptando que nada nunca será perfecto. No hay una gestión del cambio perfecta, no existe. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes y hay personas que no les va a gustar o no van a estar de acuerdo siempre. O sea, no todo el mundo va a estar feliz. Eso sin ninguna duda. Pero pensemos que hacer poco es mejor que no hacer nada, muchísimo mejor. Intentarlo es mejor que no intentarlo. Y sobre todo aceptar que, a ver, que esto es un cambio, que los cambios vienen de varias personas también y todos ponemos nuestro granito de arena. Pero nunca será perfecto, nunca. Porque si no, también somos demasiado rígidos con nosotros mismos y nuestras propias expectativas. Pero también eso es fundamental también trasladarlo a lo que son las organizaciones, para que tengan expectativas realistas sobre lo que puede ocurrir cuando tienes un rol o alguien dándote soporte en lo que es la gestión del campo. Así que con esto, pues cerramos lo que es esta parte pues de compartir, de dar insights, ideas, y con eso ver si por ahí tenemos algunas preguntas, comentarios, etcétera. Para... Una pregunta en el chat, Claudia. Sí. En el chat te han puesto una pregunta. Perdón, ¿me la lees, porfa? Voy a dejar de Existe, compartir. Vale, dime, ¿qué ¿existe dice? el rol específico coach de cambio en un proceso complejo de cambio empresarial? ¿Tendría más impacto que el manager de cambio? Ah, un coach de cambio. Fíjate qué interesante. Puede que sí. Lo que pasa es que normalmente las organizaciones buscan lo que es el agente de cambio, change manager o consultor de cambio. Creo que varias organizaciones sí que tienen esos roles. Eh, sí, creo que varias lo tienen, varias otras no, y se están dando cuenta que quieren un rol así. Creo que lo más importante, más allá del nombre que tengas, tiene que ver en la propuesta de valor que vas y cómo tienes percibido o construido el rol. Porque puede ser un change manager, vamos, que trabaja junto con las personas, que usa herramientas, que genera agentes de cambio, o puedes tener un change manager 100% orientado a, voy a hacer una matriz de riesgos de impacto de los stakeholders y ya está. Entonces creo que depende de la connotación sobre todo del rol, pero cada vez son más comunes. Y creo que era una doble pregunta. ¿Había otra más junto con esa? Sí. Acaba de llegar otra, sí. A ver. Excelente webinar, Claudia. Me encanta tu enfoque de usar herramientas como el mapa de empatía, entre otras, para facilitar el cambio. Me has dado muchas ideas. Muchas gracias. Eh, a ver, yo tenía otra por aquí. Dame un segundín. Que era... ¿qué marco o modelo de gestión de cambio recomendarías y por qué? Esa es una muy buena pregunta porque eh, yo no soy fan de un solo modelo y ya está. O sea, creo que depende del tipo de reto al que nos estemos enfrentando. Cuando son retos tecnológicos de nuevas herramientas o, por ejemplo, inteligencia artificial, ¿no? Que ahora, por supuesto, está al auge, pues ayuda mucho el modelo ADKAR, porque el modelo ADKAR se enfoca mucho en lo que es el conocimiento, la habilidad, como en desarrollar esas destrezas. ¿Por qué? Porque es un cambio que implica mucho conocimiento, de cierta manera. Pero cuando es un cambio, por ejemplo, teletrabajo, una nueva oficina, ¿no? Con un cambio mucho más organizacional y más grande, puede ser interesante lo que es el modelo de Kotter, por ejemplo, porque sí que contempla, digamos, al colectivo.
¿vale? Pero creo que lo interesante de los modelos es que no hay ni buenos ni malos, sino simplemente elegir algo para arrancar y de nuevo, es mejor uno que no tener nada, porque de verdad que nos ayudan a tomar decisiones, pero creo que dependerá del tipo de reto. A mí en lo particular sí que me gusta trabajar con Lean Change Management. Lean Change Management no es un modelo propiamente que te diga cómo transitar con las personas, pero sí de una estructura bastante buena para enmarcar lo que es el change management y a mí me gusta mucho y apoyarme mucho con Kanban también. Pero eso ya tiene que ver en cómo me organizo, cómo lo estructuro, mucho más allá de cómo diseño las acciones. Muy bien, más preguntitas. Por ahí no, más bien gracias a los que se han conectado por aquí y bueno, no sé si hay alguna más. No tenemos más preguntitas, más comentarios, alguna pregunta por ahí. En una organización de tipo matricial con core en proyectos, ¿recomendarías tu modelo? Pero depende de cuál modelo, el de Lean Change Management. Hola Claudia, es que, Hola, ¿cómo estás? Boris Zanabria, de Colombia. A ver, yo tuve una experiencia fuerte con 5 años con una constructora española de grandes afectos. Tuve mucha asesoría de Ángel también, de mucho de Bedlin, me dio herramientas. Pero resulta que las constructoras tienen, su organización es rígida, son áreas de procesos a nivel empresarial que tienen su par en cada proyecto, que son proyectos de construcción. Y eso hace implementar un cambio mínimo, por ejemplo, implementar una herramienta, un proceso de control, se vuelva largo y tedioso. Y entre todo lo que me puse a averiguar y a herramientas, modelos y todo eso, encontré pues que todos los modelos basados en lo humano y en la comunicación constante y en la parte psicológica que hablas, pues como que tienden a dar buenos resultados. Como hay un modelo específico que sea, o existe alguna estructura de modelo que sea bien específico al estilo Design Thinking, que sea mira, yo solamente creo, un coach. sí, perdón, Boris, que se te oye un poquito mal, ¿eh? Sí, que sea más que un Y ahora se te más, oye mal. Y ahora que no sea se te más oye, que, Boris. que sea más que un proyecto de cambio, un coach de cambio, un proceso de coach de cambio, de coaching. Vale, a ver, lo que dices del modelo, se te oye ahora un poco mal, pero entiendo. A ver, creo que una aproximación humana de este tipo, creo que sería la neurociencia. ¿Ok? La neurociencia sí que explica muy bien cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona la resistencia al cambio, por qué cuesta cambiar. Lo que pasa es que la neurociencia en sí es una teoría y no te da como una herramienta concreta de, oye, tienes que hacerlo así, ¿no? Para que la gente cambie. Pero el entender cómo es el cerebro y cómo somos, da bastantes fundamentos para que en ese sentido puedas crear en este caso esos mecanismos para conectar a las personas. Versus, por otra parte, a lo mejor están haciendo desde un punto de vista de gestión, a lo mejor está siendo muy pesado y muy rígido la propia manera en cómo se está haciendo. Una aproximación interesante puede ser es generar conversaciones que a lo mejor no se están teniendo. Y sí, está demostrado que aspectos como la seguridad psicológica mejoran fuertemente lo que son los resultados del cambio. Entonces, yo en tu caso me iría por tratar de generar conversaciones para un entorno más seguro y por otra parte también revisaría la propia manera en que se está estructurando el cambio para hacerlo un poco más flexible. ¿Vale? No sé si esto responde a tu pregunta, Boris. Sí, clarísimo. Y neurociencia, cada vez se habla más de neurociencia, del estrés, etcétera, y da buenos fundamentos científicos para trabajar con líderes, etcétera. Se te oye muy mal, Boris, lo siento. Me queda muy claro y voy a explorar esto esta Sí, semana. vale, perfecto. ¿Alguna preguntita más por ahí? Con eso ya entonces cerramos. Nada, Claudia, muchas gracias. Soy Gertrude, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? Muchas gracias por el webinar, muy bueno. Y me encantó, bueno, yo lo dije, lo leyó la chica antes, me encanta la utilización de otras herramientas como el mapa de empatía o el Delegation Poker para, para trabajar el cambio, ¿no? Está súper chulo y me has dado buenas ideas que voy a poner en práctica mañana mismo. Gracias, Gertrude. Bueno, estas son las de las personas directamente. Sí que hay otros aspectos, digamos, más transversales, pero sí el generar esas conversaciones que si no son muy difíciles. O sea, preguntar a alguien Ujú, cómo ves el ujú. cambio, Sí, sí, sí. a plantear un mapa de empatía, un customer journey, como si fuera un producto. Así Ujú, como hay un mínimo producto viable, hay un mínimo cambio viable también, tal cual. ujú, ujú. ¿Eh? Muy Así que bien, nada, darles las muchas gracias a todos, gracias. ¿vale? Gracias, Gertrude, por el feedback. Y bueno, cualquier cosa ya saben, estoy en contacto por ahí, siempre estoy escribiendo y por ahí siempre estamos también dando formación. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, y gracias por haberme permitido compartir un poco de estas herramientas y un poco de mi infancia también. Así que estén muy bien. Hasta luego. Claudia, ¿nos quedamos tú y yo un segundo? Sí.